¿Cómo están, queridos amigos de YouTube? Hace mucho que no subí un video, así que feliz de volver. Este último tiempo estuve de vacaciones. Aproveché que mi hija se fue a Estados Unidos, a Orlando con su madre, así que aproveché de darme casi un mes completo de vacaciones. Pero en febrero la idea es regresar con más videos del canal. Y la razón de que me trae a hacer este video es que este lunes 3 de febrero se celebró el lanzamiento de uno de los discos más emblemáticos de la década de los 90 de David Bowie, que como algunos sabrán es mi artista favorito, ¿no? Todo este mueble prácticamente está dedicado a David Bowie. Entonces quiero hablarle un poco de el disco, obviamente, y lo que significa para la carrera de Bowie la década de los 90. Este disco se lanza en Inglaterra en 3 de febrero, como les decía, de 1997, pocos días después de haber cumplido David Bowie su cumpleaños número 50, en el cual efectuó un concierto en vivo en el Madison Square Garden de Nueva York con sus amigos de toda la vida y músicos destacados del momento, ¿no? Entre ellos Lou Reed, Robert Smith de The Cure, Billy Corgan de Smashing Pumpkins, Sonic Youth, bueno, y un montón de bandas, ¿no? Fue un año muy efervescente en la carrera del artista. Fue casi un renacer, diría yo. Porque, claro, porque tuvo éxito comercial, más que nada. Éxito de la crítica, tanto de la crítica como comercial. Para mí este álbum, le tengo un especial cariño a este álbum, porque si bien yo conocía a David Bowie de antes, este fue el álbum con que yo me enganché a su música, ¿no? Mi hermano mayor me ha regalado el Let's Dance, por ejemplo, poco tiempo antes del 97. Entonces yo ya estaba familiarizado más o menos con las canciones de David Bowie, pero es un artista que, sobre todo cuando uno es niño, es muy difícil agarrarlo, es muy difícil entenderlo, porque tiene demasiadas etapas y cada una muy distinta a la otra. Está el Bowie del Ziggy Stardust, del inicio de los 70, está el Bowie de la trilogía Berlín, está el Bowie de los 80, más popero, por así decir. Entonces, cuando se lanza este disco, para allá el 97, me acuerdo que yo iba muy a menudo a Providencia, a las tiendas, bueno, un barrio que está en Santiago, y en la Extravaganza, si mal no recuerdo, que era la tienda, el nombre de la tienda que estaba en el drugstore, había un póster de esto. Yo quedé ya, cuando vi el póster quedé flechado. O sea, ya me gustó el álbum desde la portada, ¿no? Después lo compré en la portada Live, me acuerdo, pero fue esa época, 96, 97, cuando yo empecé a coleccionar, en esa época CDs, discos, ¿no? Ahí no tenía vinilo en esa época. Entonces, con este disco me ayudó a descubrir el Outside del 95, que para mí es mucho mejor que este disco, pero bueno, vamos a hablar de eso después. Y con eso yo inicié ya a ser un fanático de David Bowie, a conocer más de su música, ya no solamente tener su grande éxito, por así decirlo. Año 97, un año, yo diría, álgido para la música, sobre todo para la música británica. En el 97 se lanza también el Homogenic de Björk, se lanza el Ultra de Depeche Mode y se lanza sobre todo lo que es Computer de Radiohead, como el disco, ¿no? de ese año. Entonces fue un año muy bueno en lo que Britpop, por así decir, respecta, y sobre todo para un artista que venía de una década. Bueno, para hablar de la década de David Bowie, después vamos a volver a entrarnos al álbum en sí, pero para contextualizar un poco, les voy a mostrar esta cajota
que algunos de ustedes lo habrán visto los videos que va por ahí, que la tuve que sacar porque ya el mueble como que se me venía encima, entonces tuve que aliviar un poco. Esta caja es la carrera del artista Brilliant Adventure del 92 al 2001 y muestra todos los álbumes de estudio de esa época, que son estos. No voy a mostrar la caja entera porque la idea es hacer un video resumido, pero este es el álbum que le quiero mostrar. Para mí, del 90 yo rescato mi trilogía, por así decir, si es que existe como existe la trilogía de Berlín, yo diría que estos tres álbumes son la trilogía, para mí al menos, del 90 de Bowie. Comenzando por el Outside, lanzado el año 95. ¿Y qué es lo que pasa? Porque hay que entender, para entender el Ertling hay que entender el Outside o la época en que se gestaron estos dos álbumes. El Outside es un disco conceptual, un disco muy experimental, en el cual Bowie llama a su amigo y colaborador Brian Eno, con quien había participado también en la trilogía de Berlín. Muchos piensan o confunden que Brian Eno fue el productor de la trilogía y no. El productor fue Tony Visconti, el productor de siempre de David Bowie, pero sí Brian Eno fue un colaborador. En algunas canciones también están los créditos, ¿no es cierto? Bowie y Brian Eno. Y sobre todo fue el que en esa época le ayudó al sonido krautrock, por así decir, ¿no? Al sonido de sintetizadores, puro y duro. Que ya Brian Eno para esa época, 76, 77, ya había fundado lo que después conoceríamos como música ambient, ¿no? Que se basaba solamente en música instrumental, electrónica. ¿Qué pasa? Después de la trilogía de Berlín se separan. Y no tuvo una prolífica carrera, sobre todo como productor. Coldplay, U2, o sea, muchas bandas en esa época requirieron su trabajo porque era como un especialista en música electrónica, que la década del 90 fue como la música que la llevaba, ¿no? Todos querían que su música ya fuera de rock, ya se combinara con esta nueva música electrónica, ¿no? Entonces Bowie llama a su amigo y colaborador Brian Eno y hacen el Outside. ¿Y qué pasa? Que fue una época tan prolífica. De hecho, este disco tiene cerca de 19 canciones, o sea, una locura. 2 vinilos, después se reeditó en la caja, digamos. Y algunas canciones sobraron. ¿Qué pasó con estas canciones que sobraron? Algunas se convirtieron en el Ertling, ¿ya? De hecho, yo creo que el gran gestor o casi todas se formaron o se cuajaron o se fueron maqueteando en la época del Outside. De hecho, prueba de esto es que el recital del 96 en LA, en Alemania, Bowie canta, creo que Telling Lies, una canción que después saldría en el Ertling, ¿no? O sea, ya estaban más o menos maqueteadas las canciones. I Am Friend of America creo que también es otra que se sacó del Ertling. Pero diciendo esto, estos son discos que no tienen nada que ver. O sea, el Outside, como decía antes, es un disco conceptual, muy oscuro, muy denso, con la historia de un asesino. Alguna vez voy a hacer un video de este disco y sobre todo, para mí, o sea, el gran boom en esa época fue que la película Seven, Siete Pecados Capitales en español, termina con un tema de este álbum, The Heartfelt Lesson. Entonces, habla mucho de lo que era este álbum, que era un asesino muy oscuro, muy como que el asesino va dejando pistas en las canciones. Entonces, es un álbum totalmente conceptual. Y también su música lo refleja, ¿no? Es una música más tranqui, electrónica, pero aparte de electrónica experimental. En cambio, este álbum, el Ertling, es un álbum totalmente drum and bass, con guitarras más del rock industrial. Entonces, si bien algunas canciones, como decía antes, se empezaron a gestar en el 95, este álbum se presenta como otra cosa. Tal fue el éxito que tuvo que Bowie
se lanza a hacer una gira mundial, volviendo a Sudamérica, tocando en Chile, en Argentina, que no había tocado desde el 90, con el Sound and Vision, con su gira. Entonces, es un álbum que, y ahora lo voy a mostrar. Bueno, perdón. Antes del álbum, y la trilogía que yo les decía, para mí se acaba con el Hours del 99. O sea, yo creo que yo no digo que los álbumes que vienen antes ni después sean malos, solo digo que hay cierta, si bien no son discos iguales, yo creo que uno agarró el vuelo del otro, ¿no? Y aquí en el Hours ya empieza como a bajar los decibeles para apagarlo totalmente en el Hidden, que es un álbum mucho más introspectivo. Entonces, dicho o contado ya ese contexto que es el Bowie de los 90, nos vamos al álbum. Este es el álbum que viene en la caja, que es un álbum de disco negro, pero prefiero mostrarles una edición que tengo esta edición, si no me equivoco, es de 2013 o 2015, por ahí, que es de Music on Vinyl. Aquí el sticker. Este álbum está carísimo ahora porque en los 90 se editaron muy pocos LPs. De hecho, este no se editó en Estados Unidos como vinilo, sí en Inglaterra. Entonces creo que el 2013, como decía, el 2015 fue el relanzamiento, incluso la primera edición en vinilo. Y acá tengo el Little Wonder, que es el primer tema del álbum, que es el single de Little Wonder, muy simple. También tengo el de Dead Man Walking, pero se lo presté a un amigo, lo tengo acá en mi colección. Y ahora ya entrando en el álbum, la portada icónica, con un Bowie contemplando la llanura, con esta bandera del Reino Unido, de un diseñador famoso, lo voy a poner en los comentarios, el nombre. Adentro, toda la iconografía de este álbum es espectacular, con el ojo sobre todo, que después el ojo se roba el protagonismo de los conciertos, ¿no? Porque había unos globos gigantes con forma de ojo que los tiraba al público y todo. Ahí están los integrantes de la banda: Mark Garson, Zachary Olfer, Guylaine Dorsey, que está por ahí, allá, la bajista, Guylaine Dorsey, y el guitarrista Reeves Gabriels, que era con el que había colaborado también en su paso por Tin Machine, la banda, ¿no? De finales de los 80. Y el disco, es una edición en disco transparente azul, con la iconografía del ojo por este lado. Voy a mostrar ahí. Y después los temas. Es hermosa esta edición. Como les digo, a mí me vino repetida porque después me compré la compilación de la década del 90, entonces, pero cuando escucho el Earthling pongo este. Por manía, no sé. Los temas, vamos a hablar de los temas. Como les decía, el single, que es el primer tema, es Little Wonder, también con el que partía la gira, los conciertos. Yo creo que el tema más energético del álbum. También tuvo videoclip de la directora italiana Floria Segismondi, que fue la directora de todos los videoclips de esa época de Bowie. A él le encantó la forma que tenía ella frenética, estas como imágenes cortadas, casi como si fueran stop motion. Y estos monos, que no sé si se recuerdan, que eran como unas cabezas. Eran como unas cabezas donde se ponía una imagen, entonces se venía una cara, pero como muy desfigurada, ya sea de Bowie como de sus músicos. Ya sea los videos, los conciertos, siempre estaban estas cabezas como rondando el escenario. Y las canciones, como les decía, A Little Wonder,
Looking for satélites. Battle for Bridge Time, para mí esa es la canción favorita, mi canción favorita del álbum, por lejos. 7 Years in Tibet, Telling Lies, I Am Afraid of American, que tuvo el video con... siempre se me olvida el nombre, pero es el vocalista de Nine Inch Nails. Lao y Sierra, son 9 canciones. Todas, como les decía antes, muy energéticas, cargadas con las guitarras de Rick Gabriels muy energizantes, muy como sacadas de rock industrial. Muchos dicen que en la gira del Outside él salió con la banda Nine Inch Nails, por ende tuvo mucha influencia, ya sea de la banda como del rock industrial de esa época. Entonces hacen que este sea un álbum mucho más ruidoso, mucho más power que el Outside. Y por ende más melódico también. Y también creo que por ahí va el éxito en ventas que tuvo. En comparación al Outside, por ejemplo. Un disco, como decía, hermoso. ¿Qué más decir? Uno de mis discos favoritos, por lo que ya les contaba adelante, de una época que me trae muchos lindos recuerdos. Me acuerdo, por ejemplo, que el póster lo vi por primera vez, como decía, en esa tienda de Providencia, y por mucho tiempo aluciné con tenerlo en mi casa, no lo vendían. En esa época no era tan fácil plotear, digamos, imágenes grandes. Y un día caminando con la primera polola que tuve, con una novia que tuve cuando era pequeño, con la primera, en Rancagua, en una ciudad del sur, bueno, centro sur de Chile, la vi en una tienda que tenía el póster. Me acerqué y dije, no está a la venta, me dicen, y ahí sobornando al vendedor me lo vendió. Y wow, y lo tenía en mi pieza por muchos años, fue como el póster que tenía en la pared de mi pieza principal. Entonces, para mí es un álbum cargado de imágenes y emociones que me evocan, obviamente, mi infancia, preadolescencia casi. En cuanto a lo musical, como les decía antes, yo me quedo. De hecho, ahora escucho más el Hours, el Outside. No escucho tanto el Earthling. Por eso mismo, porque es muy. Es como. Es demasiado energético. Entonces, con una canción basta, o dos, pero ya todo el álbum es difícil de escucharlo hoy en día, al menos para mí. No es como el Hours que uno lo pone de principio a fin y es un álbum más llevadero, ¿no? El Outside no diría que llevadera la palabra, pero sí tiene muchos altos y bajos. Canciones muy fuertes como The Hearts Filthy Song y canciones muy down como The Motel. Entonces lo hacen más digerible, ¿no? El Earthling es todo el rato taca, 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 ese drum and bass fuerte, energético, con un Bowie cantando como cuando tenía 20. De hecho, la imagen con la que él sale en esta época a mí me parece, porque yo encuentro que el Bowie del 97 se ve más joven que el Bowie de los 80, que era este caballero, ¿no? De eterno, que es el que sale en Wembley, por ejemplo, en el recital de Wembley 92 con Annie Lennox, con ese eterno verde, con ese jopo, ¿no? Que se veía como de un hombre mayor, ¿no? En cambio el Earthling, si bien era mayor, sale con un look más juvenil, más desprendido, con aros, con barba, con ese como jopo medio punk. Entonces cambió su iconografía una vez más, el camaleón, ¿no? Para luego reconvertirse en el 99 con el Hours, que se le pelo largo, liso, que era otro David Bowie, ¿no? Entonces tenemos un álbum que, según mi opinión, es muy importante en su carrera. Como decía, marca un resurgir, marca un cambio también, que es lo que siempre él mostró a lo largo de sus 25 álbumes de estudio. Siempre había un cambio, ¿no? Nunca se repetía la fórmula, al menos al 100%. Y creo que vale la pena recordar estos días. Pronto voy a hacer un video con la trilogía de Berlín, porque estoy leyendo el 8 de enero para su cumpleaños, comencé a leer la biografía de David Bowie, una de las tantas que hay. Y creo que el episodio más entretenido
por lo menos lo que yo ahora es de la trilogía de Berlín. Entonces, quiero terminar el libro primero y ahí quiero mostrar mucho de David Bowie porque encuentro que en todos los videos del canal tengo poco dedicado a David Bowie. Tengo 2 o 3 videos de Space Oddity y de la comparación con Picasso como artista influyente del siglo XX, pero me falta un montón mostrar las cajas, quizás hablar de la trilogía, hablar de los discos de estudio, las reediciones y en fin. Espero que les haya gustado el video, amigos. Nos veremos pronto. Si les gustó, dedito para arriba, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video. Chao. No techs at the wheel. No one needs anyone, they don't even just pretend.